Buenas tardes nuevamente. Creo que hay un grupo, quiero ver ahí, 41 personas. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Eh, bueno, vamos a iniciar la clase entonces. Este, mi nombre es Jaime Marroquín. Bueno, Jaime Ernesto Marroquín Martínez. Eh, yo soy el docente asignado para dar esta materia, Derecho Tributario y Financiero, en este grupo de clases durante todo este ciclo. Eh, espero que todo salga bien a todos, a ustedes y a mí. Vamos a iniciar un curso que es bastante, a veces, bueno, para los estudiantes de Derecho es un poco árido para algunas personas, pero en la medida que se vayan adentrando al curso, se van a ir adecuando al mismo y verán que no es difícil la asignatura. Lo que sucede es que a veces esta materia está relacionada con cuestiones financieras, con cuestiones numéricas, y por eso son pocos los abogados que se dedican a este tipo de área. Sin embargo, habemos personas que nos gusta el derecho tributario y pues nos metemos en este mundo financiero y pues como dicen, de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Mi nombre es Jaime Ernesto Martín Martínez, como les decía. Soy graduado de la Universidad de El Salvador. Tengo dos carreras universitarias. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas y licenciado en Contaduría Pública. Quizás por eso es que no me gusta esta área. Y soy abogado notario y también estoy autorizado para ejercer la auditoría en El Salvador. Mi experiencia es en Derecho Administrativo, Tributario y Aduanero. Trabajé por más de 12 años en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Impuestos Internos y en la Dirección General de Aduanas. 6 años y 6 años. Y me he desenvuelto en el ámbito del derecho administrativo. He trabajado en instituciones públicas. En el ámbito he sido gerente UASI, jefe UASI. Así que tengo experiencia en este campo del derecho tributario y espero que compartir con ustedes toda mi bagaje, toda la experiencia que he adquirido con el tiempo. La materia se llama Derecho Tributario y Financiero. Aquí les hago una breve descripción de la asignatura. Aportar conocimientos fundamentales de la administración pública, su proceso presupuestario. La primera parte de esta asignatura está enfocada a las finanzas públicas. Entonces, vamos a hablar de los ingresos públicos, los gastos públicos, el presupuesto. Y la segunda parte, a partir del segundo mes, ya comenzamos a entrar a hablar del derecho tributario. Entonces, acá en la descripción se establece que más que todo el desarrollo profesional se da en el ámbito público, pero también en el ámbito privado, ¿verdad? Lo que es presupuesto general del Estado, lo que son los gastos, los ingresos públicos, es un tema, las finanzas públicas es un tema atinente
sobre todo a la administración pública. Pero dentro de los ingresos corrientes, la principal fuente de ingresos son los tributos. Entonces, los tributos son los que todos pagamos. Y bueno, cuando hablamos de tributos, hay una clasificación tripartita de esto, de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Entonces acá en este curso vamos a estudiar los diferentes ingresos del Estado, es decir, vamos a estudiar los tributos, los impuestos, las tasas, las contribuciones que todos pagamos, ¿no? Aquí vamos a ver la ley del impuesto IVA, la ley de impuestos sobre la renta, impuestos específicos y al valor. Todo esto está íntimamente relacionado, ligado con el derecho administrativo y el derecho constitucional. Como todos sabemos, cada vez que hay impuestos, cada vez que el Estado incrementa las tasas de los tributos, a nadie le gusta, ¿verdad? Y hoy hay un tema en el ambiente público nacional que se han incrementado las multas de tránsito. Entonces, a nadie le gusta cuando el Estado reforma las leyes tributarias para obtener ingresos, porque no alcanza el dinero, ¿verdad?, para cumplir con todos los fines del Estado. Y ahí entramos en el ámbito del derecho administrativo y el derecho constitucional. Y comienza la gente a poner demandas de inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, este es el ámbito de aplicación del derecho tributario, del derecho financiero. El derecho tributario es una subrama del derecho financiero. El derecho financiero son las finanzas públicas, todo lo que tiene que ver con los ingresos y los gastos del Estado, ¿verdad?, en sus diferentes categorías. Acá tenemos cuáles son las competencias que se van a adquirir al final de este curso. Determinar los elementos principales de las finanzas públicas y aplicar el marco normativo del derecho tributario, de las leyes tributarias. Al final se habla un poco de derecho aduanero, que es otro ámbito. Si hablamos de derecho tributario, hablamos de impuestos internos y de impuestos a la importación. Bueno, lo correcto es tributos internos y tributos a la importación. En el transcurso del curso vamos a saber la diferencia entre lo que es un impuesto, una tasa y una contribución especial. Pero lo que más conocemos nosotros es impuestos. Esa es la palabra que generalmente utilizamos, pero no todos son impuestos. Por ejemplo, la contribución jovial, ese no es impuesto. Y así, por ejemplo, la tasa que pagamos por cuando pasa el tren de la basura, ¿verdad?, cuando pasa el camión de la basura, que toda la gente sale corriendo a sacar su basura, eso no es impuesto. Entonces, vamos a hacer una explicación para que los podamos distinguir, los podamos diferenciar. Unidad de competencia: desarrollar los elementos principales de las finanzas públicas y aplicar el marco normativo del derecho tributario para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y el pago de los tributos al Estado, así como la aplicación del procedimiento tributario para hacer valer sus derechos como administrados. Cuando hablamos en derecho administrativo, administrados somos todos nosotros. La administración es el Estado por medio de sus entes. El Ministerio de Hacienda, que dentro de la estructura del Ministerio de Hacienda podemos encontrar la Dirección General de Impuestos Internos, que es la dirección competente para fiscalizar los tributos internos, y la Dirección General de Aduanas, que es la competente para fiscalizar los tributos a la importación.
Elementos de competencia. Aplicar las leyes financieras salvadoreñas para solucionar gobiernos de tipo, para solucionar problemas de tipo empresarial. Bueno, como les decía, este ámbito de los tributos eh, afecta a los contribuyentes, a los administrados, nos afecta a todos. Todos pagamos impuestos. Por ejemplo, el IVA, por ser un impuesto indirecto, todos cuando vamos a una tienda, cuando vamos al supermercado y pagamos, ahí nos cobran el IVA. Pero las empresas, o sea, los comerciantes, sean individuales o sociales, ellos tienen obligaciones que deben de cumplir ante la administración tributaria, obligaciones tributarias que se dividen en obligaciones formales y sustantivas. Entonces, tienen que cumplir una serie de obligaciones porque el Estado exige que los contribuyentes paguen sus impuestos, porque el Estado necesita esos recursos para cumplir con sus fines. Aplicar los conocimientos legales y prácticos sobre las diversas clases de tributos en El Salvador para la correcta determinación tributaria. Utilizar las diferentes leyes tributarias para el cálculo correcto de los tributos y como una herramienta útil en el desempeño de sus labores diarias. Diferenciar los impuestos especiales de los demás tributos para su adecuada determinación. Bueno, como les decía, el término genérico es impuesto, dice la gente, pero en realidad la palabra correcta es tributo. Y existe una clasificación tripartita: impuesto, tasa y contribución especial. Entonces, pero hay impuestos que se aplican a toda la población, todos los pagamos. Los más comunes son el impuesto de IVA, que sin darnos cuenta pagamos cuando vamos a comprar. Claro, hay personas que no se encuentran, que son informales, ¿verdad? Que si usted va al mercado, no le van a dar factura de consumidor final, ¿verdad? Porque ahí no paga IVA. Pero ellos sí han pagado IVA, porque esos productos que venden en el mercado, las verduras, todo ese tipo de frutas, eso viene generalmente vienen de Guatemala, de, de Honduras, y entonces son importaciones, y las importaciones pagan impuestos, IVA, y pagan DAI, derechos a la importación, derechos arancelarios a la importación. Entonces, eh, las empresas que están formalmente constituidas deben de cumplir una serie de obligaciones y ante el Estado. Tenemos también la ley de impuestos sobre la renta, los que somos asalariados, ¿verdad? Cuando somos asalariados, ahí nos descuentan renta, o cuando prestamos un servicio profesional, ¿verdad? Nos descuentan el 10% de renta. Y al final del año tenemos que hacer la declaración de renta. Y ahí sale el ministro de Hacienda en los meses a finales de abril o en el mes de mayo, diciendo que tanto fue la recaudación, tantas personas eh, presentaron su declaración de renta. Entonces, pero no es igual la forma de tributar o de pagar impuestos de una persona natural que de una persona jurídica. En el caso de la persona natural, vamos a ver que existe una tabla y también para pagar el impuesto anual, y también existen tablas de retención que son mensuales. Las retenciones son anticipos que se pagan del impuesto sobre la renta. Y tenemos, cuando diferenciar los impuestos especiales de los demás tributos para su adecuada determinación, tenemos impuestos específicos, impuestos al valor, ¿no? Tenemos, hay un impuesto, por ejemplo, a los sacos de yute, con 25 centavos de colón por cada saco en las importaciones. Ahí está el impuesto a la cerveza,
a las bebidas alcohólicas, a las armas de guerra. Entonces, esos son impuestos especiales, los impuestos aduaneros, ¿no? Los derechos arancelarios a la importación y los impuestos generales como el IRRENTA. Estos son los valores institucionales que se desarrollarán en el marco de la asignatura: innovación permanente, responsabilidad de pensamiento positivo, solidaridad y trascendencia cultural, integridad. Bueno, ¿cuál va a ser la metodología de trabajo? El curso o el ciclo comprende alrededor de 20 semanas, entre 18 y 20 semanas más o menos. Pues la clase será teórica, habrán control de lectura. También es importante que cualquier duda, cualquier consulta, pues la hagan en el momento o en el foro, ¿no?, que está creado en la página. El estudiante se involucrará en un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la investigación en las bibliografías citadas, así como visitas a instituciones públicas y privadas. Bueno, vamos a dejar un trabajo y ahí pues van a tener que ir a buscar información. Tenemos 73 personas. 73 personas conforman este curso. De estas 73 personas, veo que hay 57 en este momento. Bueno, pero se conformarán 10 equipos de trabajo. Y a estos 10 equipos de trabajo se le distribuirán la temática que se va a investigar. Entonces, la temática, el genérico serían obligaciones formales y sustantivas, ¿no? Obligaciones formales y sustantivas. Las obligaciones formales, las que están relacionadas con todos aquellos requisitos que exige el Estado a los contribuyentes que no implican pago. Por ejemplo, llevar la contabilidad es una obligación formal. Presentar informe de retenciones, una obligación formal. Y las obligaciones sustantivas son las que están relacionadas directamente con el pago. Entonces, estos 10 equipos de trabajo van, según como son 73, la mayoría van a ser de 7, ¿verdad? Es el mínimo 7, el máximo 8. Creo que me saldrían 3 equipos de 8. Ustedes se conocen, ¿verdad? Y saben, bueno, aquí veo que hay gente que me está pidiendo que la agregue, quiero ver. Bueno, quiero ver. Bueno, yo entiendo que agregué a 73 personas. Esas son las personas que están, ¿verdad? Vaya, les decía que vamos a hacer un trabajo y que vamos a formar equipos, 10 equipos, con un mínimo de 7 integrantes y un máximo de 8 integrantes. Entonces, vamos a distribuir los temas, todos los temas. Quiero ver aquí. Bueno, todos los temas que se van a desarrollar en las investigaciones. Van a haber exposiciones grupales,
sobre la temática, discusiones grupales y bueno, habrá una retroalimentación. Acá les muestro lo que es, cómo está estructurada esta asignatura de acuerdo al programa. La unidad 1 comprende el estudio normativo del derecho financiero. Y pues acá era lo que les decía al inicio, vamos a estudiar lo que son las finanzas públicas, la hacienda pública, los gastos públicos, los ingresos públicos y el presupuesto público, ¿verdad? La competencia, utilizar los elementos básicos, teóricos y prácticos en las áreas del derecho financiero y las finanzas públicas para fundamentar su marco normativo. Pues esto en nuestro país se encuentra regulado en nuestra Constitución de la República, en la ley AFI, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, en la ley, la CAP, la ley que, por medio de la cual se hacen las compras del Estado, ley de adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública. Tenemos también algunas leyes dispersas, esas son las más importantes, pero tenemos también las disposiciones generales de presupuesto. Entonces, esto es lo que vamos a analizar en el primer mes, ¿verdad? Son temas bastante fuertes, pero vamos a resumirlos y vamos a darle una revisión, ¿verdad? Desde el punto de vista constitucional y legal, ¿verdad? No sé si hasta este momento tienen alguna consulta. Pueden consultar, pueden solicitar la palabra. Bueno, en la unidad 2, estudio y análisis del derecho tributario. Competencia, aplicar los elementos básicos y fundamentales del derecho tributario. El contenido, los fundamentos teóricos y principios constitucionales, ámbito de aplicación de la normativa tributaria, relación jurídica tributaria, sujeto activo y pasivo. Miren, sobre la fundamentación doctrinaria del derecho tributario, hay vasta información. Básicamente hay una doctrina. Cuando hablamos, por ejemplo, de relación jurídica tributaria, o cuando hablamos de sujeto activo y sujeto pasivo, entonces hablamos de hecho generador, hablamos de contribuyente. Y bueno, acá pues vamos a, esta primera parte está en nuestro país, se encuentra regulada en el Código Tributario. Ahí se encuentra regulado a nivel legal, ¿verdad? Pero existe una vasta bibliografía y vamos a adentrarnos a lo que es el derecho tributario. Vamos a partir inicialmente de nuestra Constitución, ¿no? Y luego nos vamos a ir a las leyes secundarias, pero vamos a darle una revisión doctrinaria, ¿no? Pues cuando hablamos de sujetos activos, a manera de ejemplo, aquí estamos iniciando el curso. ¿Quién creen ustedes que es el sujeto activo? ¿Y quién es el sujeto pasivo? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué creen ustedes que es eso? Esta es una terminología bien técnica, con la cual en este momento no, probablemente algunos o la mayoría no estén familiarizados, pero que la vamos a estudiar, ¿no? Entonces, así a manera de comentario, me gustaría escuchar sus opiniones sobre qué entienden por sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Alguien que quiera opinar?
Me están escuchando, ¿verdad? No quieren hablar. ¿Alguien que quiera comentar? Hola. ¿Sí? Yo entiendo que, bueno, los sujetos pasivos son prácticamente los contribuyentes, Ajá. porque son los que tienen que pagar, bueno, en este caso, hacer los tributos al Ministerio de Hacienda, por decirlo así. Ajá. ¿Y el sujeto activo? El Estado. El Estado, ¿no? Claro, entonces veo que en términos genéricos, pues algunas personas entienden que el sujeto activo es el Estado y efectivamente es el Estado, ¿no? Por medio del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Sujetos pasivos son los contribuyentes y los otros personas obligadas, que aún no siendo contribuyentes están obligados ante el Estado a cumplir con estas obligaciones. Ahí encontramos los contadores, encontramos los apoderados, los representantes legales. Bueno, entonces todo esto lo vamos a ir afinando. Cuando hablamos de relación jurídica tributaria, estamos hablando de un vínculo jurídico que se realiza entre el Estado y el contribuyente. Y aquí caemos a el hecho generador. Y entonces, el hecho generador es un acto jurídico que genera la obligación del pago de un impuesto. Pero eso lo vamos a ver detenidamente. En este momento básicamente estamos comentando. La unidad 3 estudio y análisis del Código Tributario. Aquí nos vamos a adentrar a lo que es la norma legal, ¿verdad? Cuando acá esta temática que está en la unidad 2 básicamente se encuentra desarrollada también a nivel legal en el Código Tributario, ¿verdad? Y acá vamos a ver, bueno, cuál es la competencia, aplicar los elementos básicos y fundamentales del Código Tributario como ley marco para la determinación y clasificación de los tributos internos, ¿verdad? Contenido temático, objetos, principios, derechos de los administrados, hechos generadores de sanciones, obligaciones formales y sustantivas, formas de extinción de la obligación tributaria, procedimientos tributarios y liquidación de oficio, deuda tributaria y régimen sancionador. Toda esta temática se encuentra desarrollada en el Código Tributario, pero la vamos a analizar, la vamos a estudiar, ¿verdad? Como les decía, esta materia es un poco árida para algunas personas, pero es muy bonita, ¿verdad? Para las personas que nos gusta, que nos encanta el derecho tributario y aduanero. Pero igual, como estudiantes, ustedes se van a empapar de la temática a medida que vayan ustedes, a medida que ustedes vayan estudiando. Es que aquí estoy viendo ¿cómo se llama? Lo que escriben en los chats. Bueno, entonces aquí vamos a entrar al análisis de la normativa tributaria principal, que es el Código Tributario. El curso está enfocado sobre todo a los tributos internos. Este es un mundo, pero si nos vamos al ámbito aduanero, que no es un curso de derecho aduanero, sino que genéricamente lo vamos a ver, allá tenemos un instrumento jurídico similar al Código Tributario que se llama CAUCA.
Código Aduanero Uniforme Centroamericano y el reglamento de Cauca, que se llama RECAUCA, Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Y tras ese código se aplica a nivel centroamericano. Entonces, tras ese código tenemos una serie de normativa legal nacional que regula los tributos aduaneros. Por ejemplo, en el ámbito sancionador tenemos una ley que se llama Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras. Pero acá vamos a ver el Código Tributario. Ustedes tienen que conseguirse una recopilación de leyes tributarias, la que ustedes pues consideren. Hay varias editoriales, ¿no? Para que vayamos viendo los temas, y van a ver que el Código Tributario es bastante, tiene varios artículos, ¿no? Así como también si estuviéramos en un curso de Derecho Aduanero, veríamos que el Cauca es igual. Vaya, entonces vamos a revisar en la unidad 3 el Código Tributario de una manera más detallada, pero igual en la unidad 2 la temática que está aquí relacionada igualmente vamos a utilizar el Código Tributario. Unidad 4, principales impuestos directos e indirectos. Cuando hablamos de impuestos directos, ¿qué entienden ustedes? Imagínense, impuestos directos e indirectos. A ver, ¿alguna opinión? ¿Alguien que pueda comentar qué entienden ustedes? Así, genéricamente, porque por supuesto que para la mayoría esta asignatura o esta temática es nueva. Puede suceder que alguien ya esté trabajando por alguna situación en esta área, pero en términos generales, ¿qué entienden ustedes por impuestos directos y qué entienden por impuestos indirectos? Una opinión, una opinión. A ver si alguien se anima a comentarme en este momento. ¿Sí? Escucho. No quieren hablar, está lloviendo, ¿verdad? Aquí, en esta zona donde yo estoy, solamente está bien oscuro. Buenas tardes, licenciado. Tal vez los directos son aquellos como el IVA. Cuando yo compro una camisa o una ropa, ahí pago el IVA. Y un indirecto, no sé, se me ocurre, pudiera ser como los impuestos que van inmersos en la gasolina, que no están muy detallados, pero ahí están. No sé si estaré equivocado. Ajá. Veo que ya no hay otra opinión. Vaya, pero yo creo que ya han escuchado esto, ¿verdad? Los impuestos directos e indirectos. Fíjense que lo que usted dijo en cierta medida está acertado, pero no es impuesto directo, sino que es impuesto. Lo que usted dijo es aplicable a los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son los impuestos al consumo. Un impuesto al consumo es el impuesto IVA, ¿verdad? Todos lo pagamos. Los impuestos directos son aquellos que gravan los ingresos de la persona de manera directa. ¿Cuál es el ejemplo? El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque si usted es asalariado, se lo quitan de su salario y siente el golpe. Puchica, ¿no? Me quitaron tanto de renta. Pero al final del ejercicio, cuando presenta la declaración, muchos a veces andamos contentos que nos van a devolver. A mí me van a devolver tanto de renta. Ese es un impuesto directo porque se aplica directamente a la fuente o a la riqueza del individuo. Bueno, en un asalariado su riqueza es el salario, ¿no?
Un empresario, su riqueza son las ganancias obtenidas de su actividad empresarial, ¿verdad? Pero los impuestos indirectos, todos los pagamos, los directos no. Los directos los pagamos, bueno, los asalariados que estamos dentro del rango establecido en la ley de impuestos sobre la renta. Las personas que no están en ese rango de ingresos no pagan renta, pero yo así todos los pagamos, independientemente seamos contribuyentes o no. Esa es la característica de los impuestos indirectos. Todos los pagamos, sin excepción alguna. Y los directos no, los directos solo los pagan porque graban la riqueza del individuo, sus ingresos. Solo lo pagan aquellos sujetos que están dentro de los parámetros establecidos en la ley que obtienen determinados ingresos. Entonces, los indirectos son impuestos al consumo. Vaya, acá en la unidad 4 decimos principales impuestos directos e indirectos. Estamos hablando de que los principales son renta directo, IVA indirecto. Competencia, aplicar las leyes según la naturaleza del hecho, acto y negocio jurídico que se realiza dentro del ámbito del derecho financiero para la correcta determinación de la liquidación tributaria. Cuando hablamos de liquidación tributaria, en el caso del impuesto sobre la renta, usted hace su liquidación cuando presenta su declaración, ¿verdad? Hace... Bueno, ya lo pagó. Vaya, resulta que nosotros cuando elaboramos la declaración de renta, y hoy es en línea, ¿verdad? Más de alguno de ustedes ha elaborado su declaración de renta, porque hoy es bien fácil. Hay una modalidad de declaración sugerida que usted entra en la página del Ministerio de Hacienda y ahí le dice cuáles han sido sus ingresos, usted los detalla, ¿verdad? Salario, me pagaron tanto de salario en el año, le dan una constancia de retención, ¿verdad? Y ahí le dicen cuánto le pagaron de ingresos, cuánto le retuvieron de renta, y viene usted y pone sus ingresos. Y luego dice, aquí está, ¿cuáles fueron sus gastos? Entonces, ¿cuáles fueron mis gastos? Y comienza usted, hice esto, pero los gastos que están directamente relacionados con su fuente que le genera ingresos, con sus ingresos, es decir, en el caso de los asalariados, pues se permiten hasta 800 de gastos de salud y de colegiatura. Entonces, en el caso de los contribuyentes, pues todos aquellos gastos y costos relacionados con su actividad empresarial. Entonces, hace su declaración, ingresos menos gastos, le sale tanto. Y luego a eso le aplica la tabla anual. Pucha, me sale a pagar $500. Pero me retuvieron $600. Entonces, resulta que el Estado me va a devolver $100. Esa es la liquidación. Esa es la liquidación. Ahora bien, resulta que cuando hablamos de contribuyentes, de comerciantes, a veces pues ellos tienen sus contadores, tienen sus abogados y no declaran a veces en forma correcta. Entonces le dice el comerciante al contador, mira, hoy no quiero pagar impuestos, así que ahí ve cómo vas a hacer, pero yo no quiero pagar. Y llega el contador y comienza a meter una serie de gastos, ¿no? O las grandes empresas, mire, sale $1 millón acá, no, eso es demasiado, yo estaría dispuesto a pagar $100,000. Entonces, ¿cómo hacemos? No sé, ¿qué problema? Le dicen al contador, ¿no? Y luego el contador comienza ahí, ¿verdad? A decirse gastos y gastos y gastos. Y luego el abogado, mira, le pregunta al abogado, ¿y esto será deducible? No, mira, ¿y qué pasa si hago esto y esto? Va. Bueno, pagó los 100,000 y en realidad le tocaba pagar $1 millón. Entonces, viene la administración tributaria, le manda a un auditor
3 años después, él ya ni se acuerda. 2 años después, ni se acuerda de esa declaración, ni se acuerda de esa discusión amarga que tuvo, que le salió 1.000.000 y tenía que pagar 1.000.000 y al final pagó 100.000. Llegan los auditores del Ministerio de Hacienda y comienzan a revisar, no, aquí 1.000.000, 1.000.000. Entonces, tiene que pagar el complemento de $900.000. Eso es la liquidación oficiosa. Es la liquidación que hace la administración tributaria por medio de sus funcionarios autorizados, es decir, por medio de los auditores. Entonces tenemos dos tipos de liquidaciones, la que usted hace, que es autoliquidación porque usted la hace, y la liquidación oficiosa, que la hace la autoridad administrativa. Y entonces le dicen, mire, tiene que pagar tanto, más multa, más intereses, ¿verdad? Luego tenemos acá estudio análisis de la ley de impuestos sobre la renta, sujeto, renta obtenida, exención en gastos deducibles, tasas. Ganancia de capital, retenciones y pago capital. La ganancia de capital es un impuesto que se paga por operaciones extraordinarias. Por ejemplo, usted se dedica a la compraventa de electrodomésticos. Ese es su negocio, por eso paga normalmente. Pero de repente vende un terreno, lo vende en $1.000.000 y luego hace las deducciones que le permite la ley y le sale una ganancia de $800.000. No, pongámosle de $300.000. Entonces sobre eso tiene que pagar el 10%. Y ese es un impuesto que se incorpora en su declaración de renta. O sea que además de pagar el impuesto de renta, a lo que le salga de sus operaciones normales, le va a agregar ese 10%. Las retenciones son, bueno, a los asalariados les hacen retenciones sobre sus salarios, ¿no? El agente de retención generalmente es el pagador. Igual cuando se prestan servicios, ¿no? Esas son obligaciones establecidas en la ley por establecidas en la ley y las ejecuta o las administra la administración tributaria por medio de incentivos. Y entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, usted está obligado a retener renta. Este es el pagador, ¿no? Que paga un servicio. Entonces, retener el 10% de renta. O si usted paga una planilla, tiene que retenerle a aquellos asalariados con salarios que se encuentran dentro del rango mínimo establecido en la ley. Entonces, y debe de declarar y pagar ese impuesto. Esas son obligaciones establecidas en la ley, las retenciones. Pago a cuenta. Ese es un anticipo del impuesto sobre la renta. Igual, existe una tasa que usted mes a mes, de todos los ingresos brutos que obtiene, paga 1.75 de pago a cuenta. Y entonces eso es un anticipo. Usted lo va pagando mes a mes, igual que la retención lo va pagando mes a mes. ¿Y cuál es el objeto de esta cuestión? Bueno, es que el Estado pueda obtener mes a mes los ingresos que requiere para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Es que el Estado tiene una serie de obligaciones, no solamente tiene que pagar sus planillas, sino que hay que cumplir con una serie de programas sociales, bueno, etcétera, etcétera, tantos gastos que tiene el Estado. Entonces se tiene que financiar mes a mes, porque imagínense que no existieran retenciones o pago a cuenta y que el Estado únicamente dependiera del pago anual de renta, puchica, mes a mes no habría forma de pagar todas sus obligaciones mensuales, las obligaciones son mensuales, ¿no? Pues al final del año, ¿qué sucede? Bueno, usted le salió al hacer su declaración, su autoliquidación de renta, ¿no? Le salió $300 a pagar, pero le retuvieron 400, entonces el Estado le devuelve. Pero puede suceder que le salió $500 a pagar, pero le retuvieron 400, ¿no? Entonces va a pagar 100.
En el caso del pago a cuenta, eso solo es aplicable a los contribuyentes. Hace la declaración de renta el empresario y bueno, le sale 1.000.000 a pagar en renta. Pero resulta que pagó 1.100.000 de pago a cuenta. Entonces el Estado le va a devolver 100.000 dólares. O le sale 900.000, entonces le va a tocar pagar 100.000. Entonces, luego estudia análisis de la ley de impuestos IVA. Ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, conocida popularmente como ley IVA, el impuesto al consumo. Es la ley que más aplicable a todo el mundo, ¿verdad? Es un impuesto indirecto, el IVA es un impuesto indirecto, porque todos los pagamos sin darnos cuenta, ¿verdad? Cuando renta no, renta solo lo pagan aquellas personas que obtienen ingresos y dentro de un rango determinado por el Estado. Bueno, entonces acá vamos a ver los sujetos, los hechos generadores, las exenciones, retenciones, percepciones. También hay retenciones en IVA, hay percepciones, los documentos y libros legales. Ustedes ven si van a un comercio formal, ustedes van a ver que entregan un comprobante de crédito fiscal, le dan una factura, un comprobante de retención, ¿verdad? Y resulta que esos documentos hay que registrarlos en los libros IVA. Dice, hay un libro de compra, hay un libro de ventas a contribuyente y hay un libro de ventas a consumidor final. Y igual en el caso de renta, pues hay que llevar la contabilidad, ¿verdad? Hay que llevar los registros contables. Entonces, libro diario, libro mayor, libro de estados financieros y los libros especiales, ¿verdad? Hay una serie de libros que son, digamos, que sirven de complemento al libro mayor, al libro diario, los registros especiales. Entonces, cuando hablamos de IVA, hablamos que la ley de IVA contiene 5 hechos generadores. Los vamos a estudiar en su oportunidad, pero los 5 hechos, la transferencia de bienes muebles culturales, o sea, la venta, la prestación de servicios, cuando usted presta un servicio, el autoconsumo, cuando usted vende electrodomésticos y resulta que tiene un televisor, esto voy a agarrar para mí, para mi familia, es el autoconsumo. Las importaciones, ¿no? Cuando se importa, y las exportaciones. Las exportaciones tienen una característica, que están grabadas con tasa 0%. Vaya, entonces, esto es la temática que vamos a ver en la unidad 4. Bueno, entonces la unidad 5 son los impuestos especiales. Competencia, interpretar los elementos esenciales y clasificación de los impuestos especiales para su adecuada determinación de sus hechos generadores. Aquí tenemos diferentes tipos de impuestos, ¿no? Tenemos impuestos específicos e impuestos al valor. Por ejemplo, los impuestos a bebidas gaseosas, ¿no? Son impuestos al valor. Se aplica un porcentaje, ¿no? Una tasa. Los impuestos a las armas son impuestos específicos. Bueno, en su oportunidad vamos a ver la diferencia entre estos tipos de tributos, ¿no? Pero tenemos las contribuciones también, ¿no? La contribución del fogueal, la de turismo. Hay una serie de contribuciones. Entonces, hay tasas también. El Estado cobra tasas. Cuando usted va al registro
de comercio, al registro de la propiedad raíz de hipoteca, y va a inscribir una escritura, ¿verdad? Usted tiene que pagar una tasa. Eso es un tributo. Hechos generadores, alícuotas, o sea, son las tasas, los sujetos en los diferentes impuestos específicos y el valor. Las bebidas alcohólicas tienen impuestos específicos y al valor, y son altos. Generalmente, les decía, este tipo de impuestos son altos porque lo que se trata, bueno, se trata que las personas no consuman ejercicio por cuestiones de salud, ¿verdad? Entonces, pero la gente siempre consume, aunque sea el 50% que pagan de impuestos, siempre se llenan los lugares donde venden bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, porque esto implica una serie de implicaciones para el Estado, es decir, los hospitales, ¿verdad? Por andar en estado de ebriedad, usted ocasionó un accidente, entonces va a ir a parar a un hospital, posiblemente público. Si tiene capacidad económica, va a ir a un privado, pero generalmente la mayor parte de gente va a parar a un hospital público. Y ahí son toda esa atención que recibió usted es con fondos públicos, producto de los tributos, producto de los tributos, entonces que se le pagan al Estado. Y bueno, ustedes van a ver también que a veces hay personas con insuficiencia renal, hay una enfermedad, cirrosis, sí, cirrosis, por ingerir bebidas alcohólicas. En el caso del cigarro, cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias, hay una serie de efectos que las personas tienen como consecuencia de consumir bebidas alcohólicas o de, bueno, tener el vicio de cigarro, ¿no? Entonces, todos estos tipos de tributos generalmente son más altos que los que renta, por ejemplo, porque como se trata de desincentivar el consumo, porque le sale carísimo al Estado atender las diferentes enfermedades o consecuencias por ese tipo de vicios. Entonces, como ven, esas son políticas de Estado, ¿no? ¿O para qué se utilizan los tributos, ¿no? Todos los tributos, todos los ingresos que el Estado obtiene, todos los tributos, que son los ingresos corrientes, porque tiene otro tipo de ingresos que no son corrientes, por ejemplo, los préstamos. Pero el presupuesto está conformado principalmente por ingresos corrientes y eso se obtienen de la tributación. Entonces, para eso utiliza, esos son los fines del Estado, porque a veces, sin perjuicio de que tiene que pagar los salarios de los empleados públicos, ¿no? Y de los funcionarios, que son altos a veces, ¿no? Bueno, generalmente son altos los salarios de los funcionarios. Entonces, el Estado tiene que recaudar, tiene que recaudar. Y esos ingresos, con base a los ingresos, a la estimación que hace de los ingresos que va a obtener como consecuencia de la aplicación de las leyes tributarias y aduaneras, hace el presupuesto. Y si los ingresos corrientes no le alcanzan, que son los ingresos tributarios, bueno, hay que hacer préstamos, ¿verdad? Entonces viene el Estado y dice, se va a la Asamblea Legislativa, el ministro de Hacienda, y dice, mire, fíjense que necesitamos un préstamo de tantos millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me alcanzan los ingresos corrientes, porque no me alcanzan los tributos. Entonces, al final, todos esos ingresos que obtiene el Estado, sean corrientes o extraordinarios, son ingresos públicos y se traducen en gastos públicos. Bueno, hay inversiones también, ¿verdad? Construir un hospital, ¿verdad? Esos son gastos de capital. Pero igual,
tiene consecuencias en el presupuesto del Estado y eso tiene consecuencias en toda la población. Todos lo pagamos de alguna u otra forma. Cada préstamo que hace el Estado, al final lo termina pagando la población, porque el Estado vive de los ingresos públicos, es decir, de los tributos. Y bueno, cuando hace un préstamo que paga generalmente semestralmente las cuotas de ese préstamo, sale de los tributos. Entonces aquí tenemos tributos aplicados a combustibles, contribución especial al turismo. Hoy el precio de los combustibles está bien elevado, ¿no? Y resulta que por los tributos que se aplican a los combustibles tenemos el FOBIAL, la contribución del FOBIAL. Tenemos un impuesto que se llama FEFE, impuesto de guerra le llaman. Este impuesto se estableció hace algunos años, cuando se dio la guerra entre Honduras y El Salvador, y todavía se cobra, lo cobra el Estado. Hay un impuesto especial que se aplica a los combustibles también. Entonces, el IVA, estamos hablando de 4 impuestos, ¿no? Esos impuestos gravan los combustibles y cuando se va a comprar un galón, 2 galones, 5 galones de gasolina, ahí le meten esos impuestos, ¿no? Y el llamado COTRANS es un impuesto especial que se utiliza para financiar el transporte público. Entonces, también se aplica al combustible. Entonces, si el precio del combustible aumenta, nos quedamos todos, ¿verdad? Porque el Estado siempre sigue cobrando los tributos. Bueno, tenemos una contribución especial al turismo. El impuesto a la transferencia de bienes raíces. ¿Ha oído de este tipo de tributo? ¿Está alguien familiarizado con esta? A ver, ¿algún comentario sobre este impuesto? A la transferencia de bienes raíces. ¿Qué será eso? A ver, ¿quién me comenta? Impuesto a la transferencia de bienes raíces. ¿Qué es eso? Y les pregunto porque este es un impuesto bastante común. De alguna u otra forma estamos familiarizados con él, o más de alguna vez lo hemos pagado. Buenas tardes, Lick. Sí, buenas tardes. Lo que tengo entendido que el impuesto a la transferencia de bienes raíces es, digamos, como venta de bienes inmuebles, como casas, terrenos. Ah, sí. Así que valen como más de $28,000, más o menos por ahí anda Ajá. el piso del impuesto, que se le cobra como el 3% sobre ese piso. Es el 3% por el excedente de 250,000 colones, dice la ley, artículo 3. Pero ese es un impuesto que se aplica a la transferencia de bienes inmuebles. Cuando usted va a comprar un terreno y si el monto de la venta está en ese rango, tiene que pagar el impuesto de transferencia de bienes raíces. Y el notario que hace la escritura está obligado a establecer en la escritura o a decirlo o a advertirle al comprador y al vendedor, mire, tiene que pagar el impuesto de transferencia de bienes raíces. Y si se paga ese tributo, el notario debe agregar al legajo de anexo de su protocolo el recibo. Entonces, ve, ahí hay una obligación formal para los notarios. El notario, ¿qué? Hace la escritura. Eso es lo que hacemos los notarios, hacemos la escritura. Pero tenemos una obligación formal establecida en esa ley. Mire, primero debe advertirles en la escritura, debe decirles, mire señor, usted debe pagar el impuesto de transferencia de raíces. Y si el valor del inmueble
está dentro del rango establecido en la ley, 250.000 colones, bueno, entre 8 y 75, tiene que pagar 33%, dice el artículo 3 de esa ley. Y debe de el notario agregar al anexo del protocolo el recibo, la boleta de pago. Entonces, bueno, cuando el notario hace una escritura, tiene que hacer esos trámites también, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces se cobra una compraventa, no es tanto hacer la escritura, sino las obligaciones formales establecidas, ¿no? O los trámites que usted tiene que hacer. Y entonces, bueno, mire, por la escritura le cobro tanto, pero aquí hay que hacer los trámites, entonces le voy a cobrar tanto. Porque si el notario no lo hace, hay sanciones para el notario. Esa es una obligación formal. El notario no es contribuyente. Bueno, sí es contribuyente porque si está inscrito en IVA y está dentro de los rangos de los ingresos establecidos en la ley de IVA. Pero es una operación de terceros, ¿verdad? Es decir, solo después que se elabora la compraventa. Pero igualmente tiene que cumplir con esa obligación formal que le exige el Estado. Si no, será sancionado por el Estado. Entonces, hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Porque los abogados, igual cuando se hace una donación, en esta misma ley de impuesto a la transferencia de bienes raíces, usted hace una escritura de donación. Tiene que advertirles que se paga el impuesto de transferencia, pero además tiene que decir, mire, que existe parentesco, que debe declarar si existe o no parentesco entre las personas que están haciendo la donación, ¿verdad? Entonces existe una serie de obligaciones formales para los notarios, para todos los notarios, que no están directamente relacionadas con el pago del impuesto, pero que deben de hacerla, ¿no? Porque quien paga el tributo es el comprador, no es el notario. Pero el notario, el Estado le exige, mire, haga esto para efectos de garantizarse el pago. El 4, tributos aduaneros municipales. Bueno, les decía que el tributo aduanero, el genérico, son los derechos arancelarios a la importación, DAI, pero se paga IVA también por importación. Y si son importación de bebidas alcohólicas, de bebidas gaseosas, de cigarrillos, usted tiene que pagar los impuestos específicos y el valor en la importación, ¿verdad? Entonces, les hablaba, hay un impuesto a los sacos sintéticos y hay un impuesto a los sacos de yute, cuando usted importa ese tipo de mercancía. Entonces, todos los tributos que generalmente se cobran internamente también se cobran en las importaciones. Y excepto renta, la renta solo son por operaciones internas, ¿no? Porque no tenemos la renta mundial. Ese es un sistema en el cual usted también, de todos los ingresos que obtuvo en el país más los ingresos que obtuvo en el extranjero, paga un tributo, aunque haya pagado allá en el otro país. Luego tenemos los recursos en materia tributaria y aduanera. Ahí hay un tema, ¿verdad?, que les he dejado. En materia tributaria, bueno, cuando a alguien le hacen una liquidación de oficio, el Ministerio de Hacienda que le manda auditores, ¿verdad?, y le dice que va a pagar $1 millón, entonces le dan, existe una unidad en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Impuestos Internos, que se llama audiencia y apertura a pruebas. Ahí resulta que le dan un plazo de audiencia de 5 días y le dan un plazo para presentar pruebas de 10 días, 15 días, ¿no? Y luego emiten la resolución. Otra unidad, la unidad de casación. Cuando le emiten la resolución, usted puede presentar, si no está de acuerdo, un recurso ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduaneros.
porque este tribunal conoce de impuestos internos y aduaneros. Igual sucede en materia aduanera, ¿verdad? Si usted resulta que le mandan una fiscalización de sus importaciones y determinan que usted no pagó en forma correcta sus impuestos, porque igual en materia aduanera la declaración que efectúan los contribuyentes se llama declaración de mercancía, declaración de importación. Entonces, si resulta que de la fiscalización se determina que no pagó en forma correcta los impuestos y que va a pagar $100,000 de complemento, entonces igual usted presenta, le dan un plazo de audiencia y apertura a prueba de 15 días para que usted presente ese recurso ante la Dirección General de Aduanas. Y luego ellos emiten la resolución y si usted no está de acuerdo, se va también a presentar un recurso al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos dentro del plazo de 15 días hábiles. Y este tribunal está adscrito al Ministerio de Hacienda. Ese tribunal tiene 9 meses para resolver. Puede ser que gane el caso ahí o puede ser que no. Es un tribunal administrativo. Cuando les digo que está adscrito al Ministerio de Hacienda, resulta que es ¿cómo se llama? El ministro de Hacienda el que lo nombra, ¿no? Que juez y parte, básicamente, de la administración en el caso del Tribunal de Apelaciones. Pero a veces a veces se ganan casos en el Tribunal de Apelaciones. Y depende cómo la susceptibilidad que tenga el Estado. Por ejemplo, en este momento el Estado está urgido de obtener ingresos. Ustedes ven ahí que el ministro de Hacienda sale todos los jueves diciendo que jueves de denuncias a la fiscalía, dice él, ¿verdad? Entonces sale denunciando a supuestos evasores, ¿verdad? Claro, nadie se le puede privar de ninguno de sus derechos, en este caso el derecho de propiedad, porque cuando a usted le toca, le están diciendo, mire, debe pagar $1,000,000, le están vulnerando su derecho de propiedad. Entonces nadie puede ser imputado de ningún delito sin antes ser oído y vencido en juicio con arreglo a la ley. Y en estos casos resulta que primero se debe agotar la vía administrativa, es decir, primero debe seguirse el procedimiento de fiscalización que hace el Ministerio de Hacienda, salvo en algunos casos específicos establecidos en el Código Penal, pero generalmente se debe agotar la vía administrativa. Y después, o en todo caso, si es un delito que ya el Código Penal le dice, mire, contrabando, delito de contrabando. El contrabando es un delito en el cual usted ocultó la mercancía que traía o evadió los controles aduaneros, entró por un punto ciego. Entonces ese delito, bueno, el ministro de Hacienda lo va a salir acusando, pero no es necesariamente tiene que existir una fiscalización. Un especialista, un auditor debe determinar cuánto es el monto que debe el contribuyente, ¿no? Y entonces, después de esa fiscalización, se manda el informe el auditor a una unidad penal que tienen ellos ahí y esta lo manda para la fiscalía. La naturaleza del delito, estos delitos tributarios, necesariamente se debe cuantificar cuánto es la deuda tributaria, cuánto es el monto, pero eso implica un estudio exhaustivo de parte de un especialista en la materia. Y a veces por eso se les caen los casos, ¿no? Por eso se les caen los casos. Entonces estamos hablando de recursos en materia tributaria y aduanera, ¿no? Luego aquí tenemos las fechas veo que son las 6:15, solo tenemos 15 minutos. Aquí tenemos la fecha de los parciales, ¿no? El trabajo que yo les voy a dejar, ese trabajo, porque es un trabajo bastante que hay que investigar, ¿no? Hay que recopilar información. Entonces ese trabajo va a ver que al final del ciclo se va a entregar, pero se van a entregar avances
cada mes, ¿verdad? Porque aquí son mensuales los parciales, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, cuarto, quinto. En el último parcial, ustedes van a entregar el trabajo y van a exponerlo. Pero en las entregas de avances, ustedes van a entregar la información que han recopilado y cómo tienen estructurado el trabajo, qué es lo que han hecho, y lo van a exponer en 5 minutos. 5 minutos. Entonces ahí se les va a poner la nota. Y controles de lectura. Si hay controles de lectura, yo les voy a subir el material que ustedes van a leer. Aquí están todas las fechas, los parciales. Luego, bueno, todos los requisitos que deben cumplir los exámenes. Acá, según las indicaciones que he leído, se sube el parcial por 4 horas el día que les toca. Generalmente, bueno, van a ser los días jueves, ¿no? Desde 5, comienza a las 5 y usted puede entrar al parcial 4 horas y después se cierra. Entonces, aquí están las indicaciones. Los trabajos de investigación, ¿cuáles van a ser? Aquí, miren, aquí tengo 4 trabajos. 1, 2, 3, 4. Me equivoqué y uno le puse al último. Recopilación y descripción de todos los formularios utilizados en IVA. Acá, vamos a ver, en IVA, renta, importaciones, exportaciones y demás tributos externos. Investigarán 4 grupos. No es que van a hacer lo mismo. Unos van a utilizar los formularios de IVA, otros los de renta, otros los de importaciones. Quiero ver aquí, IVA un grupo, renta otro grupo, importaciones otro grupo, y los demás tributos internos otro grupo. Son 4 grupos. Luego, recopilación y explicación de documentos utilizados en IVA y renta, libros utilizados y demás obligaciones contables de los contribuyentes. 2 grupos, uno va a hacer lo de IVA y otro va a hacer lo de renta. Precios de transferencia, aquí investigarán 2 grupos. Luego, procedimiento de liquidación oficiosa y recursos en materia tributaria y aduanera, 2 grupos. Uno va a hacer el procedimiento de liquidación oficiosa y otro recursos en materia tributaria y aduanera. Y yo veo que han levantado las manos 53 personas. Bueno, no sé si ustedes... Buenas noches, Lick. ¿Ah? Buenas noches. Sí. Perdón, tengo una consulta. Ajá. Sobre lo que es el grupo que vamos a crear. Ya lo tenemos conformado de 8 integrantes. Entonces, se lo tenemos que remitir. Lo van a enviar a mi correo electrónico, pero si ustedes ven en el aula, en la página virtual, en la página de la asignatura, ahí hay un foro de conformación de grupos, ¿no? Ahí están las indicaciones, tienen que seguir esa información, pero envíenmela también a mi correo electrónico para yo saber cómo están conformados los grupos. Entren ustedes al aula virtual, ahí van a ver en la página donde está la materia, y entonces ahí hay un foro, ahí se dan indicaciones, pero sí, yo necesito que me envíen a más tardar, vamos a ver, porque aquí no tenemos que perder mucho tiempo, porque vemos que cada mes son 5 meses, ¿no? Entonces, a más tardar después de las vacaciones, digo yo. Pero no creo que se tarden tanto. Ya en la otra sesión del jueves yo creo que ya van a estar conformados los grupos, ¿verdad? Y va a depender de la numeración que yo le dé a cada grupo. Entonces así va a ser el tema que les va a tocar investigar, ¿verdad? Entonces son temas, si ustedes ven, es un tema
no son temas que para la primera unidad, un mes, ¿verdad? No, sería irresponsable de mi parte, porque en realidad solo recopilar todos los formularios que se utilizan, pero no solo los van a recopilar, los van a explicar, tienen que explicarlo, ¿verdad? Entonces, ahí es bastante, ¿no? En el caso, igual, en el caso de los documentos utilizados en IVA, no solo los van a recopilar, mira, aquí están, no, me los van a explicar, van a poner la base legal, o sea, van a revisar la ley de IVA y el código tributario, y van a decir, ah, aquí está, y van a identificar qué tipo de obligación es, si formal o sustantiva. Pueden, en el caso, por ejemplo, de los formularios, pueden hacer un cuadrito y ahí ponen para que sirve, van a explicar todos los ítems que tiene el formulario. En el caso de las importaciones y exportaciones, las declaraciones de mercancías, ¿verdad? Y hay otros formularios que se utilizan también, por ejemplo, el caso de las bebidas gaseosas, las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, todo eso me lo van a explicar. En el caso de los precios de transferencia, pues es un tema bastante, hay varios métodos para realizar los precios de transferencia. Este es un mecanismo que utiliza la administración tributaria para establecer si se ha declarado en forma correcta los impuestos cuando son empresas relacionadas, ¿verdad? Que por ejemplo hay empresas que tienen, bueno, que son socias en otras sociedades, o un mismo contribuyente crea dos empresas, ¿verdad? Y entonces cuando se realizan ventas entre ellos, las ventas se hacen a precio más bajo que el de mercado. Entonces ese es el objetivo de los precios de transferencia. El procedimiento de liquidación oficiosa, básicamente se lo expliqué brevemente, ¿no? Cuando llega los auditores, ¿verdad? Entonces ahí eso está en el Código Tributario y los recursos en materia tributaria y aduanera, ¿verdad? Entonces ahí ustedes lo explican, ¿verdad? Porque aquí lo que podemos hacer es que el procedimiento de liquidación oficiosa y los recursos en materia de impuestos internos, un grupo, y el otro grupo en materia de impuestos aduaneros. Eso podría ser, o eso va a ser, mejor dicho. Entonces, les decía que cada avance va a la estructura del trabajo. Carátula, índice, introducción, objetivos generales y específicos, contenido, conclusión, bibliografía. En carátula se detallará porcentaje de participación de cada estudiante, porque a veces se da el caso que, mire, este no trabajó. Entonces, todos tienen que coordinarse. Es un trabajo en equipo. Al final de cada unidad se hará una pequeña exposición, 5 minutos, del avance que se entrega y se mostrará información recopilada, bibliografía, consultas y porcentaje de avance. En entrega final de trabajo será exposición completa de 20 minutos y se va a entregar el trabajo final. Bueno, el trabajo y las presentaciones se van a entregar en las fechas que están establecidas en el cuadrito que les mostré. Esto lo voy a subir para que ustedes lo vean, ¿no? Aquí está la bibliografía que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, en realidad esto es solamente una guía, porque vamos a ver la principal son la recopilación de la ley tributaria, pero la parte de las finanzas públicas, hay un libro escrito aquí en El Salvador, Manual de Derecho Financiero, que es aplicable. Es de 1993, pero sí su contenido es vigente, ¿no? También tenemos a este autor, curso de finanzas y derecho financiero. Tenemos las páginas web del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía. Bueno, acá yo les pongo lo que es algo que ustedes están relacionados con la visión y la misión de la Universidad Tecnológica. Visión se ha reconocido como una de las mejores universidades privadas de la región a través de sus egresados y de sus generados procesos institucionales de concepción y aplicación del conocimiento, proponiendo soluciones pertinentes a las necesidades de amplios sectores de la sociedad. Y luego la misión, la Universidad Tecnológica de El Salvador existe para brindar a amplios sectores poblacionales
innovaciones, servicios educativos, promoviendo su capacidad crítica y su responsabilidad social, utilizando metodologías y recursos académicos apropiados, desarrollando institucionalmente investigación pertinente y proyección social, todo consecuente con su filosofía y su legado cultural. Bueno, básicamente acá están las indicaciones de los equipos de trabajo. Bueno, ya faltan 4 minutos, entonces si tienen consulta, licenciado, ¿sí? una pregunta, y para el tema de del trabajo así, ¿usted lo estaría dando para no estar, porque según... No, yo le daría el número de grupo, y con el número de grupo, ya cuando tenga los grupos, ¿verdad?, conformados, ahí a la par le voy a dar un cuadrito. Grupo 1 le toca tal, grupo 2 tal, grupo 3, así, ¿verdad? Otra consulta. Casi no se le escucha aquí a la compañera, ¿verdad? Como que tiene problemas ahí con el micrófono. Ajá. Y sobre el parcial, ¿a qué horas estaría iniciando? ¿Y a qué horas estaría finalizando? Según las indicaciones, bueno, van a ser los días jueves, ¿verdad? Y comenzaría a las 5 y terminaría a la hora, a las 6:30, ¿verdad? Es decir, dice que son 4 horas, se habilita desde las 5, 6, 7, 8 hasta las 9, ¿verdad? Así sería. Bueno, yo cuando lo elabore, pues yo creo que van a tardar 1 hora y media, a lo sumo 1 hora, ¿verdad? Ajá, pero y también aquí lo que se trata es de que todos compartir conocimiento, ¿verdad? El parcial solamente es una revisión. ¿Otra consulta? ¿Habrá posibilidad de que el parcial no pueda quedar de 8 en adelante? Es que como la No, mayoría creo yo que tenemos clase de 5 hasta las 8 de la noche, ¿verdad? mire, entiendo yo que cuando hay parciales, no, bueno, yo es primera vez que estoy dando clases en esta universidad, pero supongo yo que en la semana de parciales no posible dan clases. Porque la cuestión es esta que dice que a las 5 comenzaría, ¿verdad? Y se habilitaría por 4 horas. En las modalidades virtuales por 24 horas se habilita. Eso es lo que he leído, las indicaciones que he recibido, ¿verdad? Sí, es que literalmente siempre sería las 4 horas, ¿verdad? Iniciando de las 8 hasta las 12. Entonces Si hay posibilidad. así sería, o sea, acuérdense que yo debo cumplir las indicaciones y todo para ustedes también, ¿verdad? Entonces, así sería. ¿Algo otra? Aunque, Ajá. licenciado, aunque fíjese que por experiencia de materias anteriores también lo que sucede es que habilitan el parcial desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Queda el lapso de toda la noche. Fíjense Pero que, ajá, esa así se ha venido manejando en los ciclos anteriores y en las materias anteriores, al menos que haya una nueva disposición de parte de la universidad, ¿verdad? ok, Pero eso es para nada las más. virtuales, la línea en línea virtual. Pero este tipo de materias que son, bueno, en línea, pero en realidad deberán de ser presenciales, 4 horas, dice, fíjese. Así está establecido. Cualquier cosa, pues yo voy a consultar, pero es lo que he leído. Y les comento, ya son las 6:30, ¿alguna otra consulta? Si no, pues vamos a finalizar la clase. ¿Ya no hay ninguna consulta? No, ¿verdad? Licenciado, una consulta. Ajá. Entiendo que tienes más clases, ¿verdad? ¿Sí? Eh, y con respecto al parcial, no puede consultar si lo pueden activar después de las clases, porque fíjese que en lo personal, yo me conecto en mi trabajo y vengo verificando mi clase en el camino, ¿verdad? Porque
sección única. Entonces, no sé si después de las 6:30 se puede activar el parcial. Como No. sugerencia, ¿verdad? O, Es que en realidad se activa a las 5, dice, por 4 horas. ujú. Usted lo puede Ah, hacer a ok. las 5, 6, 7, 8, 9, hasta las 9, ¿entiende? Entonces, Y salimos de clase a las 8:10, entonces solo tendríamos 40 minutos porque estas pero dos secciones le son dan secciones clases, únicas le dan y, clases y son de secciones especial. únicas. Entonces sí, tenemos clases. Como le digo, son las indicaciones que yo he leído y que entonces me imagino que es un tema sensible, pero voy a consultar. Yo creo que vamos a finalizar porque entiendo que tienen más clases, ¿verdad? Y no quiero que vayan a perder otra clase por mi culpa. Entonces, muchas gracias, nos vemos el jueves. Bueno, buenas noches. Bueno.